Y bueno, compañeros, pues ya va siendo hora de que empecemos con este tema. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto al mismo, no duden en dejarla en la sección de comentarios y al finalizar, pues vamos a estar aclarando cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener con respecto a este tema que es sumamente importante. Sumamente importante, ¿sí? Quizás pues uno hasta lo dé por sentado, la importancia que tiene que nosotros reflexionemos sobre este tema y sobre los detalles de estos dos defectos psicológicos que sí o sí nos van a poner problema en este trabajo interior, porque son defectos que todos nosotros tenemos. Y pues lo más normal, ¿no? Es que nosotros incluso pues veamos esta conferencia y señalemos hacia afuera, que veamos estos defectos en los demás, ¿no? Que veamos que aquel que va a tal o cual iglesia pertenece a tal o cual denominación religiosa o escuela, ese sí es el fanático, pero yo no. Yo que tengo ahora el conocimiento y no nos damos cuenta que pues es el mismo defecto psicológico. Solamente que pues ahora estamos tomando el conocimiento como una religión, aunque uno diga que no y se nos manifiestan absolutamente los mismos detalles y al fin y al cabo tenemos el mismo resultado, que es un nulo avance en nuestro trabajo interior. Por aquí pues saludamos a los compañeros que se acaban de conectar, los jóvenes dioses, nos saluda Esteban Nava, nos saluda desde México. Eblis Jesús también nos saluda a todos y nos dice gracias por su tiempo. Bueno, compañeros, gracias a todos por estar acá y pues vamos comenzando con esta conferencia del día de hoy. Fanatismo y mitomanía, la conferencia número 23 de nuestro temario de la fase A. El objetivo de esta conferencia es que nosotros comprendamos la urgencia de eliminar estos dos defectos psicológicos de nuestra psicología que están relacionados con el autoengaño, el falso sentimiento del yo, para que podamos avanzar en el trabajo objetivo. Como ya les decía, cuando se habla de fanatismo, de mitomanía, la tendencia es que lo veamos hacia afuera, ¿sí? Incluso vemos esta conferencia y pues todos esos detallitos que escuchamos no los buscamos en nosotros mismos, sino que lo estamos buscando en otras personas, compañeros o personas de otras denominaciones religiosas o de otras escuelas. Y el objetivo es que nos pongamos a reflexionar, nos pongamos a autoobservarnos y descubramos esos detallitos en nosotros, cuándo se han manifestado, cómo se han manifestado a través de nosotros y que sepamos que si en vez de observar esos detalles y eliminarlos, nos ponemos pues a alimentarlos, incluso pues a reprimirlos, ¿no? Al fin y al cabo pues están ahí. En un momento o en otro momento pues obviamente nos van a desviar, nos van a estancar en el camino, ¿no? Que tenemos que pues andar, ¿no? Para lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser. Y ahí nos quedamos como fanáticos. Vemos pues la existencia y también el trabajo o también la oportunidad de hacer pues un verdadero trabajo teniendo un conocimiento objetivo y puro que nos invita hacia lo que es la práctica de los tres factores para la revolución de la conciencia. O vamos más allá porque ese es el fin, ¿no? Al fin y al cabo termina uno desarrollando ese fanático al máximo, luego desarrollando esa mitomanía al máximo, ¿no? Y luego por ahí anda uno creyéndose un maestro y fundando pues una nueva escuela y por ese caminito entonces va llevando a las demás personas, ¿sí? Bien, comencemos entonces por profundizar con respecto al fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? El fanático, pues es una persona que manifiesta demasiado celo por una creencia. Aquí, pues lo estamos enfocando con respecto a lo que son las religiones o lo que son, pues, las escuelas espirituales, pseudo espirituales, ¿no? Esoterismo, pseudoesoterismo. Pero, pues, realmente ese término también pues le cabe a otras cosas. Ustedes ven, por ejemplo, pues una persona que es fanática de un equipo de fútbol. Es celosa con su equipo de fútbol. Una persona que es fanática con determinado partido político.
sumamente celoso con ese partido político, ¿no? Y lo puede defender pues hasta la muerte, incluso hasta puede llegar a matar por ese partido político, por ese candidato, ¿sí? O una persona que es fanático de un artista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver pues ese celo excesivo, ¿no? Hacia aquello que es objeto de ese fanatismo, esa admiración exacerbada. ¿M? El fanatismo, pues, es una enfermedad de la mente. Y es que pues uno lo ve afuera, lo bueno es que uno lo lleve adentro, pero uno tiene grandes ejemplos de qué pasa cuando pues una persona es fanática o cuando hay un grupo de fanáticos. Si nos vamos a el tema religioso, hemos visto cuántas muertes en nombre de un dios. Todavía hoy en día pues hay muchísimos asesinatos, ¿no? Que se hacen en nombre pues de un dios, en nombre de una religión. ¿No? Que esta es la religión verdadera y que hay que eliminar a aquellos que son pues infieles, ¿no? Veíamos en el tiempo antiguo como personas que pues no pertenecían a determinada fe o que no profesaban determinada fe, pues eran llevadas a la hoguera, eran eliminadas, ¿no? Ahí tenemos registros, por ejemplo, de lo que se vivió en la Inquisición, ¿sí? Pero también lo vemos en otro ámbito. Ustedes ven pues un estadio lleno de fanáticos del fútbol. ¿Mm? Y terminan esas personas pues peleando un equipo contra otro o los fanáticos, la fanaticada de un equipo contra la fanaticada del otro equipo y ahí terminan pues hasta muertos. O se han visto muchísimos casos de personas que son fanáticas de determinado actor, actriz o artista y pues terminan incluso matando a esa persona. O en el ámbito político también. Aquí, por ejemplo, en Colombia, hace poquito se vio pues más o menos un caso de esos, ¿sí? Entonces sí, el fanatismo pues es una enfermedad de la mente, ¿sí? Pero cuando lo enfocamos específicamente a lo que es el ámbito religioso, de las escuelas así de tipo religioso, místico, pues es creer que siendo creyente de algo ya se está a salvo. Ese es uno de los detalles pues más grandes, ¿no? Que tiene lo que es este yo fanático. Vamos a ver personas que, bueno, por el hecho de tú pertenecer a esta religión, entonces ya tú tienes tu rinconcito allí en el cielo. Por el hecho de tú pertenecer, de tú creer, perdón, en tal o cual maestro, pues entonces ya tú estás salvo, ¿no? Y aquí también a uno se le manifiesta ese detalle, ¿no? De que uno pues está en el conocimiento y ya uno entiende que ya por eso pues uno se ganó el éxodo, que ya por eso pues sí, uno está salvo. ¿Mm? Bien, cuando nosotros llegamos acá al conocimiento, todos nosotros se nos van a abrir dos caminos y hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Para ver cuál es el camino que nosotros pues vamos a tomar. Tenemos el camino del creyente y el camino del práctico. El camino del creyente, pues obviamente es el que nos lleva a desarrollar el fanatismo, es el que nos lleva a desarrollar la mitomanía por falta de trabajo, por falta de práctica, por falta de comprobación, por falta de aplicar, ¿no? A esto que estamos aprendiendo acá. Ahí nos quedamos como simpatizantes del conocimiento de por vida. Nos gusta el conocimiento, hablamos del conocimiento, intelectualizamos el conocimiento, pero no pasamos de la creencia porque no hay práctica, ¿sí? El creyente, pues entonces, ¿qué va a hacer? Como pasa en cualquier denominación religiosa, va a tomar el conocimiento como una religión. Específicamente si viene de otras religiones. Uno no se da cuenta que cuando uno llega aquí, los yoes, los defectos que uno tiene, se acomodan al conocimiento. Entonces uno viene con su yo, por ejemplo, religioso, su yo fanático, su yo creyente, y lo mismo hace uno con el conocimiento, incluso pues por debajo de la razón. Entonces quiere uno pues comenzar a aparentar, se hace uno un librito ahí de moral, de ética, de normas del conocimiento, de cómo yo debo de actuar, de cómo yo debo de comportarme frente a los compañeros, frente a los demás, para que los otros crean que yo sí estoy trabajando, que yo sí estoy muriendo, que yo sí estoy naciendo, ¿no? Entonces comienza uno sin estar trabajando verdaderamente en su interior pues a reprimir incluso defectos psicológicos, a aparentar que es una persona muy seria, muy honorable, que es una persona incluso que sí practica, etcétera, etcétera. Pero todo eso pues es apariencia, pura apariencia. Internamente pues no se está haciendo absolutamente nada. El creyente pues también
desarrolla más, ¿no? Lo que es el intelectualismo. Nosotros creemos que ser intelectual lo relacionamos mucho con esta persona que lee libros, ¿no? Y sabe de muchas cosas y es una persona muy bien hablada, ¿no? Y es una persona muy educada. Incluso uno ve el intelectualismo como algo bueno, pero el intelectualismo es algo de la mente. Una persona intelectual es una persona que, pues, literal, ¿no? Se come los libros y allí acumula todo lo que ha visto pues en esos libros y vive en pos de lo que ha visto en esos libros, de lo que escucha pues también en las conferencias, podemos eso ponerlo allí. Pero pues como no hay práctica, no hay un conocimiento propio, sino más bien pues allí se apoya en libros que escribió alguien más, en teorías, comprensiones que le escucha pues a las otras personas, en comerse todos los libros referentes al conocimiento de tal o cual maestro, ¿no? Y allí pues de eso se siente muy orgulloso, ¿no? Y eso pues lo exhibe como un pavo real, todo este conocimiento que yo tengo, y eso es puro intelectualismo barato, ¿sí? Al creyente pues no le gusta la práctica, no le gusta practicar. Entonces va a hablar, por ejemplo, de los tres factores, pero no los practica. No los practica, ¿no? Incluso pues aconseja a otras personas a que practiquen los otros factores, pero él mismo en su práctica pues hay mucha pasividad, hay mucha falta de revolución, y no tan solo los tres factores, hay muchas prácticas que están relacionadas con el despertar de nuestra conciencia y pues simplemente no se hacen, ¿no? Otro detalle también de pues el creyente es que sigue a otros. Como es una persona que no tiene su propia sabiduría, su propio conocimiento, porque no ha experimentado, no ha corroborado, entonces necesita de otra persona que le diga, ¿no? Necesita de otra persona que vaya y le investigue los astrales, necesita de una persona que pues le interprete sus astrales, que le diga entonces qué hacer, ¿no? Toma a la otra persona como si fuera pues un medium. Sin embargo, el práctico por su parte practica, recibe este conocimiento. Este conocimiento es práctico desde la conferencia 1 hasta la 75, ¿sí? Práctico. Y se enfoca, se basa pues en esos cuatro pilares, y allí encontramos lo que son los tres factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Y claro, todo eso pues enfocado a la práctica, porque solamente nosotros practicando es que vamos a avanzar, solamente nosotros practicando pues vamos a desarrollar ese maestro, ¿no? Que hay allí pues latente en nuestro interior, o nos vamos a convertir en maestros. Por eso dice el refrán, pues la práctica hace al maestro. Entonces aquí en cada conferencia pues nosotros aprendemos cómo aplicar lo que se está exponiendo en dicha conferencia. Sí, al fin y al cabo, pues también la base de todo es el trabajo con los tres factores, ¿no? Entonces ahí se enseña cómo morir. Muchas de las conferencias están relacionadas con ese pilar de la psicología, para que apliquemos lo que es la muerte psicológica, aprendamos cómo llevar a cabo la muerte psicológica, ese proceso de autoobservación, de enjuiciamiento, también de la petición de muerte a la Madre Divina. Se enseña lo que es la práctica de suprasexo desde la primera conferencia, para que dejemos de fornicar, dejemos de crear más defectos psicológicos, comencemos a darle ese sabio uso a nuestra energía para crearnos a nosotros mismos. Se enseña lo que es el factor del sacrificio por la humanidad, para que desde ya también comencemos a desarrollar lo que viene siendo pues ese factor, ¿no? Se enseñan también las formas en las cuales se ha de desarrollar y los requisitos, ¿no? Para llevar a cabo lo que viene siendo pues ese tercer factor. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos aquí en este curso, pues es práctico, lo podemos implementar de instante en instante, de momento a momento. De nada nos sirve que nosotros lo metamos allí en nuestra cabeza, ya no, sí, yo conozco de los tres factores, o de los otros temas también de los cuales hablamos acá. Hablamos de la muerte. Vemos que hay unos procesos, que se dan unos juicios, que hablamos de vidas pasadas. Y por ahí, pues hay muchas personas que también hablan de esos temas, pero ustedes reciben también herramientas para ir a comprobar si eso es verdad, porque de nada nos sirve que nos quedemos simplemente con la teoría y con que, bueno, sí, eso me parece, me gusta, entonces me voy a quedar con eso. Para nada nos sirve, ¿no? Entonces ahí están las herramientas como el desdoblamiento astral, para uno ir a comprobar y corroborar eso. Entonces aquí pues no buscamos que nadie crea, que nadie trague entero, para nada. Si incluso los fanáticos son las personas que pues más daño le hacen a una institución.
¿sí? Por ese ejemplo tan pésimo que dan, ¿no? Que así como ustedes lo ven afuera en otras iglesias, pues también se da acá en pos de ese defecto. Aquí, pues nosotros les damos las herramientas para eso, para que practiquen, comprueben, corroboren, desarrollen esa comunicación directa con su ser. Cada conferencia, pues, está orientada a motivarlos, a generarles como esa duda consciente, ese deseo de ir a investigar si eso que está diciendo, pues, esa persona es cierto, ¿sí? El práctico, pues, como uno cree, va a comenzar a practicar y a esforzarse hasta ver los resultados, comprobar si eso que están diciendo allí es cierto o no lo es, ¿sí? Para poder distinguir, para saber discriminar lo falso de lo verdadero, que solamente eso se puede hacer si nosotros vamos y comprobamos y corroboramos. Lo pongo claro, tenemos dos teorías, ¿no? Esta escuela me dice esto y esta escuela o esta religión me dice aquello. ¿Cuál dice la verdad? Bueno, ahí tiene usted la herramienta para ir a comprobar, ¿sí? Para que experimente directamente qué es la verdad. Hay que saber que en este camino solo se avanza por las obras. Solo se avanza por las obras. Lo que uno tenga aquí metido en la mente, todos los libros que uno se haya comido, que uno siga a determinado maestro, a determinada denominación religiosa, eso no nos va a servir absolutamente de nada, pero de nada. Incluso hemos visto en las conferencias cómo el trabajo de nosotros pues ascender esa primera montaña inicia con eso, esa prendida del fuego. Ya hemos hablado de eso en la conferencia 11, ¿no? Cómo se fabrica alma y espíritu. Pero para ello nosotros tenemos que equilibrar los centros. Y para equilibrar los centros, pues hay que estar practicando los tres factores. Hay que estar muriendo para pues no malgastar la energía. Hay que estar dándole un sabio uso a esa energía a través de la práctica del suprasexo. Y hay que generar esos méritos del corazón a través de lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces no hay otra forma ni otra manera de avanzar, ¿sí? Bien, el práctico, pues que comprende esto, comienza a mostrar sus obras. ¿Y qué va a pasar con eso? Que eso va a molestar definitivamente a los fanáticos, que movidos por los defectos de la pereza y de la envidia, pues esperan autorrealizarse sin trabajar. Y eso se va a ver muchísimo, ¿no? Entre compañeros, que pues uno le tira al otro, uno trata de desmeritar al otro, de llamar al otro mago negro, de llamar incluso al otro fanático y todo eso para restarle fuerza a esa obra que el compañero está mostrando. Porque no es ni siquiera que se quiera mostrar. Cuando una persona trabaja, cuando una persona pues practica, obviamente su luz, porque su conciencia se está despertando, se va a ir notando, ¿sí? Pero obviamente eso molesta al fanático, que pues para que no se vea esa falta en su propia obra, pues espera, ¿no? Que el otro tampoco haga. Entonces ahí es donde trata de desmeritarlo, criticarlo para restarle fuerza. Bien, vamos entonces ahora a profundizar sobre algunos detallitos. Obviamente hay muchísimos más, pero aquí vamos a estar viendo como esos detalles generales con respecto pues a este defecto del fanatismo. Tenemos que, pues en primer lugar, no le gusta la práctica, tenemos la envidia, la pereza, el falso sentimiento del yo, la tiranía y el misticismo. Misticismo barato, ¿no? No estamos hablando pues de la mística, que viene siendo pues el amor por la obra y el amor por los demás. Bien, vamos a ver entonces ahora cada uno de ellos. En torno al primero, que es que pues no le gusta practicar, ya les decía, una persona que no practica, que no comprueba, que no corrobora, pues no tiene conocimiento propio. Entonces es una persona que pues uno la va a escuchar o se va a escuchar uno mismo, ¿no? Constantemente, no, es que el maestro dijo tal cosa. El maestro Samael dijo tal cosa. Es que en el libro dice esto, o la Biblia dice tal o cual cosa, ¿no? Y todo eso se da porque uno no tiene un conocimiento propio. No hay una autonomía, no hay una verdadera sabiduría. Entonces siempre pues tiene uno que estar utilizando la muletilla de aquella persona que uno entiende, pues que sí sabe, que sí tiene sabiduría, o de ese libro, de ese escrito que para nosotros es de confianza, porque por eso no tenemos pues una sabiduría propia. Otro detalle es que pues necesita de un líder a quien creer, ¿no? Y a quien seguir. Entonces ahí se hace una efigie de un maestro
Y ahí pues tenemos incluso ese, ¿cómo se dice? eh, bueno, ese estandarte allí donde tenemos el maestro y a tal, pues le prendemos una velita y tenemos pues un santo al cual seguimos, que es el que nos hace los milagros, que es pues el que nos va a ayudar, ¿sí? También eso lo vemos aquí en torno a los compañeros. Hay compañeros, instructores que uno pues entiende que eso sí saben, que eso sí están pues adelantados y pues hacemos de ellos eso, una efigie, ¿no? Hacemos de ellos pues a alguien a quien nosotros debemos de seguir. Y eso todo viene por falta de la propia sabiduría, ¿sí? Por falta de desarrollar esa sabiduría de nuestro propio ser. Entonces necesitamos de alguien más que constantemente pues nos diga qué hacer, que nos diga por dónde ir, ¿sí? Que nos esté interpretando los astrales y así sucesivamente. Ya les hablaba del intelectualismo, les explicaba pues un poquito con respecto a eso. Entonces, pues nos podemos ver nosotros pues llenándonos de libros. Es que queremos leer todos los libros del maestro de tal, porque ese maestro sí sabe, ¿no? Incluso pues estas conferencias nosotros las podemos intelectualizar. Las vemos, nos las aprendemos todas, incluso pues hasta nos fogueamos y somos unos profesionales hablando del conocimiento. Pero, ¿por qué es intelectualismo? Porque es algo que simplemente está allí, grabado en nuestra mente. No es un conocimiento que se haya hecho carne y sangre, porque no lo hemos practicado. Otro detalle es creerse uno que es pues el que más sabe. Obviamente, ¿no? Si ya yo me leí todos los libros del maestro de tal y te puedo hasta citar con número de página donde dijo tal o cual cosa, pues bueno, ahí anda uno como un pavo real exhibiendo todo ese conocimiento que pues uno cree tener, ¿no? Y creyendo que sabe más que el otro. Entonces, cuando se arma una discusión, pues ahí saca uno, no, porque es que en tal libro dice tal o cual cosa, es que la Biblia dice tal o cual cosa, es que el maestro fulano de tal decía tal o cual cosa. Y te puedo buscar donde lo dice, ¿no? Y pues otro detallito es la dependencia. Dependencia de aquella persona que considera su líder, de pues aquel maestro, de aquella religión. Y bueno, esa dependencia que evita que nosotros desarrollemos nuestra propia fuerza. Y ahí es donde se ven los casos que vienen pues estos mitómanos, ¿no? Y hace con uno pues lo que quieran hacer, usan a uno en todas las formas posibles y pues luego ya queda uno totalmente desorientado, ¿no? Totalmente pues decepcionado. Sí, con respecto a lo que viene siendo pues el trabajo interior. Uno lo puede ver a grosso modo, pero también pasa en el conocimiento. Uno tiene un compañero que pues uno se apoyaba de ese compañero, que uno lo seguía, que uno lo veía como líder y cuando ese compañero pues comete un error o se va del conocimiento, pues entonces también uno en base a esa dependencia termina perdiendo la fuerza, incluso termina pues abandonando también, ¿sí? Con respecto pues a la envidia. Ya les comentaba pues un poquito. Vemos detalles como por ejemplo que no le gustan las personas que quieren mostrar obras. ¿Y esto por qué? Porque pone en evidencia su falta de obra. ¿Sí? Si una persona, pues obviamente está avanzando, una persona que está ayudando con respecto a lo que es el sacrificio, resulta pues con un proyecto nuevo, una forma nueva de hacer sacrificio, entonces el envidioso lo que hace es como que se siente opacado. Entonces lo que va a tender es a atacar a esa otra persona para desmeritar aquello que esa otra persona está haciendo y con eso entonces quitarle fuerza a lo que la otra persona pues está haciendo, ¿sí? Am, a ver por acá. Pereza, ¿no? En torno a la pereza, pues piensan que el esoterismo es soplar y hacer botellas. Este trabajo, pues que nos lleva hacia la autorrealización, es un trabajo muy difícil, ¿no? Hay una conferencia dedicada completamente a eso, que se le conoce como el difícil camino y el trabajo crístico. Entonces, lo que es el esoterismo o el verdadero esoterismo, porque está el pseudoesoterismo que abunda por allí, pues no es cuestión de soplar y hacer botellas. Aquí cada avance cuesta, ¿no? Cada avance, pues uno tiene que sudarlo, tiene que trabajarlo y para ello pues tiene que practicar, ¿no? Practicar los tres factores,
pues para la revolución de la conciencia. Vamos a encontrar también en torno a la pereza la misma falta de práctica, esa mala voluntad para hacer las cosas de la conciencia, pero muy buena voluntad para hacer las cosas del ego, porque uno tiene muy mala voluntad para hacer cualquier práctica, hasta media hora o 20 minutitos de velar y orar, eso a uno le genera muchísima pereza. Pero si se trata, por ejemplo, no sé, de ver una película, de estar con el teléfono, de salir a los amigos, ahí sí tenemos pues mucha buena voluntad. Ahí no nos dormimos, ahí no nos genera eso aburrimiento, no nos genera eso a nosotros pues ningún hastío. Y pues es porque esa pereza está allí. Recordemos que la pereza es el primer defecto psicológico con el cual nos vamos a tener que enfrentar. ¿Sí? Es ahí en ese centro sexual encontramos o está relacionado con este defecto de la pereza y encontramos ese átomo del anticristo, que es el que nos impide hacer, que es el que nos impide pues desarrollar esa fuerza crística, ¿sí? Em, También pues vamos a encontrar que pues habla de morir y no muere, habla de nacer y no nace, habla de sacrificarse por la humanidad y se conforman con lo poco. ¿Sí? Entonces ahí pues también, aparte de la pereza, pues se manifiesta mucho lo que es la hipocresía. Uno, por ejemplo, llega, uno se forma como instructor y uno le habla a las demás personas de todo lo que debe de hacer y le habla de los tres factores, pero uno mismo no lo practica. ¿Sí? Entonces, pues ya se vuelve también pues un acto hipócrita, ¿no? Entonces uno tiene que reflexionar con respecto a eso y a veces también uno quiere pues aconsejar a otras personas de lo que tiene que hacer, de cómo debe de morir y así sucesivamente, pero pues cuando se trata de la práctica, uno mismo no lleva eso pues a la práctica, ¿no? Pudiendo uno hacer más en el ámbito de lo que es el sacrificio, pues entonces ahí se queda, se conforma con lo poco, ¿no? Ha de ser que venga y amenacen a uno la ley divina, mira, te va a venir tal o cual karma, para que entonces uno sí se ponga a hacerlo. Pero ya no es porque pues le ha surgido a uno hacerlo, ¿no? Sino más bien pues por esa obligación, ¿sí? Pero pues hay que reflexionar con respecto a eso, hay que ponerle mucha seriedad a lo que es el trabajo con los tres factores, ¿no? Que viene siendo la base de pues esta obra interior que nosotros queremos llevar a cabo. Bien, otro detalle muy importante es el falso sentimiento del yo. Nosotros constantemente tenemos que pues estar pasando inventario con este falso sentimiento del yo. Constantemente. Porque es muy constante, ¿no? Las veces que uno siente que va muy bien. ¿M? Y pues cuando uno cree que va muy bien, la verdad es que va muy mal, ¿no? Cuando uno cree que va muy bien, es porque uno no se ve defectos psicológicos. Y el hecho de uno no verse defectos psicológicos, ni verse, no sé, su propia perversidad, cosas que tenga que trabajar, cosas en las que está fallando, pues implica que realmente va muy mal. Porque lo ideal es que cada vez nosotros podamos ver más defectos, más detalles, profundizar más en torno a nuestra psicología y a nuestra propia perversidad. Pero este falso sentimiento del yo nos impide ver todo eso, nos impide ver que nosotros no tenemos seriedad con el trabajo de los tres factores, que pudiendo morir, pues no morimos, ¿no? Pudiendo sacrificarnos más, aunque tengamos el tiempo, no lo hacemos, pudiendo pues incluso hacer la práctica de suprasexo, pues tampoco la hacemos, tampoco la llevamos a cabo, incluso pues aunque tengamos la pareja, pero uno siente que uno está bien, porque pues está en el conocimiento. Eso pues es el falso sentimiento del yo. Falso sentimiento. Sentimiento, la palabra sentimiento viene de sentir, ¿no? Lo que yo siento y miento viene de mente. Entonces yo pienso y yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Y cuando esto pasa, pues uno se estanca, lamentablemente. Ese falso sentimiento del yo no nos deja ver, por ejemplo, que nosotros eh, no estamos equilibrando nuestros centros. ¿Sí? Que durante el día se nos pasa el día completo y no hemos visto un defecto psicológico. No nos permite ver que estamos malgastando nuestra energía, que se le estamos dando a los defectos psicológicos, ¿sí? No nos permite ver cuando vamos gacho
en uno de los tres factores, cuando estamos fallando, cuando estamos flaqueando, no nos permite ver cómo hemos perdido la revolución en torno al trabajo de los tres factores, ¿sí? No nos permite ver pues que vamos muy mal realmente. Entonces el peor error es creernos y sentirnos buenos, creernos y sentirnos que pues porque estamos en el conocimiento, pues ya estamos salvos porque tenemos ese conocimiento y ya, ahí quedó, ¿no? Entonces ahí vemos que caemos en los errores que caen muchas personas que están en otras escuelas, que porque están en determinada religión o siguen a tal o cual maestro, pues entonces ya ellos están salvos. Lo mismo pues viene pasando aquí. Por eso les decía que estos defectos psicológicos pues tienden, los que uno tiene, llegamos al conocimiento y tendemos, perdón, a camuflajear, ¿no? Esos defectos psicológicos ahora con lo que vamos aprendiendo en el conocimiento. Con respecto pues a la tiranía, ¿no? Aquí pues ese yo tirano es el que quiere pues controlar a otros. Entonces vamos a ver pues cómo ese defecto nos lleva a acomodarlo como instructores, porque como instructores nosotros pues vamos formando otras personas, les decimos a otras personas qué tienen que hacer, ya uno se siente como que va escalando dentro de la institución, que en este caso, pues conocimiento de sí mismo no es una institución, es un grupo, no es una institución formada como tal, ni una religión pues formada como tal tampoco. Pero pues los defectos son los defectos, ¿no? Entonces uno como instructor pues ya siente como que está un poquito más arriba de esas personas que pues van entrando. ¿M? Se cree uno también que uno pues va mejor que los demás, porque el hecho de ser uno instructor pues acredita a uno de que uno sabe más que la otra persona. Eso también pues uno tiene que reflexionar sobre eso. Y el hecho de mirar a los demás como condenados porque no aceptan el conocimiento. Eso se da muchísimo cuando nosotros estamos llevando a cabo lo que es el sacrificio por la humanidad en cualquier ámbito. Entonces uno va por la calle y va entregando volantes y aquel que no le recibe el volante, pues uno se molesta. Y si la persona le dice algo de otra religión o le refuta lo que uno le está diciendo, le está explicando, ¿no? Entonces ahí entra uno en discusiones, en peleas, en argumentaciones y se le monta a uno pues esa ira y ve uno a las demás personas como fanáticos religiosos, cuando pues también a uno se le está manifestando ahí o se está uno identificando pues con ese yo fanático y que los demás entonces se van a ir para pues la involución, ¿no? Que sería lo mismo que dicen otras denominaciones religiosas de que si no están en esta religión, entonces se van a ir para el infierno con el gusto. Entonces, que uno lo dice, ¿sí? Vamos a encontrar pues también esa tiranía en torno a que cuando nosotros recibimos el conocimiento y nos gusta, nos agrada el conocimiento, queremos que todos los que están a nuestro alrededor, por bien, porque ese yo tirano todo lo que hace lo hace por el bien de los demás, pues acepten el conocimiento. Entonces, pues uno les entrega el conocimiento, pero no respeta el libre albedrío de los demás. Si son los hijos, entonces uno quiere ahí obligarlos a que vean las conferencias, a que la acepten. Igual si es la pareja, igual para la familia y los amigos. Entonces ya pues le dijeron a uno que no y sigue uno hastiándolos con el mismo tema, buscando cómo pues meterle, ¿no? Este conocimiento por donde sea, incluso pues hasta generándole miedo a esas otras personas. Entonces todo eso pues nos toca a nosotros reflexionarlos, esos detallitos y eliminarlos de nuestra psicología porque pues pertenecen a lo que es la tiranía, ¿sí? Hablemos entonces del misticismo. Misticismo, pues ese misticismo barato no lo vamos a confundir con lo que es la mística. Aquí nosotros vemos pues el pilar de la mística, que es el pilar que encierra lo que es el amor, ¿no? El amor tanto por ese trabajo interno como por el trabajo externo. Y allí encontramos pues encerrado lo que es el sacrificio por la humanidad, entregarle a las demás personas este conocimiento de una forma desinteresada, pura, gratuita, respetando pues el libre albedrío de los demás, ¿no? Amor hacia cada una de las prácticas que nos permiten despertar nuestra conciencia. Esa pues viene siendo la mística. Este misticismo pues realmente se enfoca en volver el conocimiento una religión, envolver el conocimiento una secta, si le queremos llamar así, ¿no? Entonces ahí pues salen esos yoes ritualistas que les encantan pues los rituales. Cabe destacar
que pues aquí en conocimiento de sí mismo, aunque las conferencias están basadas en enseñanzas del maestro Samael y del maestro Ravolú, pues aquí no hacemos rituales. Y pues el maestro Ravolú clausuró ese tema de los rituales, porque pues muchas cosas negras pasaban allí. Imagínense ustedes pues personas que pues todavía no han dejado de fornicar, ¿no? Y pues están haciendo un ritual, y un ritual viene teniendo pues una simbología sexual, pues allí lo que se están dando son temas, rituales de magia negra. Y pues esa es una de las grandes razones por las cuales el maestro Ravolú cerró pues ese movimiento gnóstico y pues clausuró ese tema de los rituales, ¿sí? Pero siempre con este yo fanático viene muchísimo lo que es ese tema del ritualismo, porque las personas creen que a través de los rituales pues van a estar salvos, van a estar congraciados con la institución, congraciados también pues con los maestros. Por allí pues incluso hay escuelas donde es obligatorio, ¿no? Que tú asistas a los rituales y te ponen pues hasta un tiempo, que si tú no vas en ese tiempo, entonces vas a perder tal o cual cámara, ¿no? Y con ello pues te tienen sujeto a esa escuela, ¿sí? Ya pues para finalizar con el tema del fanatismo, vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? El fanatismo lo que hace es enterrarnos, hacernos inútiles, fuerzas mediocres y seres inservibles. Pues puede sonar muy duro, pero así es. Un fanático pues es una persona que no avanza, tampoco, como pudimos ver por el tema de la envidia, deja que los demás avancen y como les decía en algún momento, pues le hace muchísimo daño a una institución. Porque al tener ese problema de la mente, que luego pues se alimenta y los lleva a cometer atrocidades y a actuar de ciertas formas muy inconscientes que no son nada adecuadas, pues ahí se sienta un muy mal ejemplo, ¿no? Uno incluso lo ve en otras instituciones, pues también. Eso pasa acá, ¿no? Y pues como nosotros, base a este defecto psicológico, no estamos practicando, no estamos avanzando, pues realmente nos quedamos ahí grises. Realmente pues nos volvemos bastante mediocres, ¿no? Que no servimos ni para lo blanco ni para lo negro. Y simplemente pues estamos ahí haciendo años y años en una institución y no estamos haciendo ningún trabajo interior. No estamos avanzando en absolutamente nada. Simplemente pues estamos ahí por estar, ¿no? De ahí de que pues lo que hace este defecto es enterrarnos y pues volvernos seres inservibles. Bien, vamos a hablar ahora con respecto a lo que es la mitomanía. La mitomanía, pues, es una tendencia muy marcada entre personas afiliadas a diversas escuelas de tipo metafísico. eh, bueno, no nos confundamos con el término escuelas de tipo metafísico, ¿no? Religiones, sectas, escuelas pseudo espiritualistas, pseudo esotéricas, ¿no? Incluso pues una escuela que tenga o que ofrezca un conocimiento objetivo orientado hacia la práctica, pues sí, van a salir personajes de este tipo con esa mitomanía, ya pues pronunciándose como maestros, como gurús, como seres reencarnados, como personas que han sido enviadas por Dios, por el cielo, que tienen pues una misión especial y luego se salen y forman sus propias escuelas y así sucesivamente. Ese término pues de mitomanía se refiere a esa tendencia a creerse sus mentiras, ¿no? La persona cae pues en un estado de autoengaño. Vamos a ver ya cómo se va desarrollando pues este proceso de mitomanía allí en nuestra mente, cuáles son los factores que intervienen y sí, la persona pues termina creyéndose, ¿no? Que es pues ese ser especial, que es ese gran maestro, que es pues ese gurú, que es ese personaje legendario, incluso pues hasta ficticio, ¿sí? Usualmente pues este defecto de la mitomanía tiene como fundamento esos sueños imposibles y esos delirios de grandeza, ¿sí? Sueños imposibles, uno se va allí a su mente y uno comienza a maquinar que uno es tal o cual persona, que al fin y al cabo ese delirio de grandeza y esos sueños imposibles pues vienen como de esa contraparte que es la persona como sentirse inferior, ¿no? Una persona que se siente inferior por X o Y razón, motivo, se va a su mente y allí en su mente comienza a dibujarse y comienza a fantasearse como que es muy grande, como que es muy especial, como que es muy famoso.
como que es muy sabio, y allí entonces comienza a alimentarse en demasía lo que viene siendo pues este yo de la mitomanía, hasta tanto la persona se lo cree y termina pues externando eso, ¿sí? Hay que tener pues muchísimo cuidado con eso. Bien, ¿qué busca pues un mitómano? Un mitómano busca sorprender a muchas personas que de hecho se vuelven sus seguidores o sus fanáticos. Este yo de la mitomanía pues se alimenta, se retroalimenta con el yo fanático y así sucesivamente, porque ustedes ven que el fanático necesita un líder a quien seguir. Y pues ahí está el mitómano. El mitómano necesita seguidores que lo sigan. Entonces ahí pues se da esa retroalimentación entre un defecto y otro defecto. Este yo, mitómano, pues, o esta persona, ¿no? Bueno, sí, todos nosotros tenemos al fin y al cabo ese yo de la mitomanía, ¿no? Aunque uno hable de esta persona, pues al fin y al cabo está hablando de un yo que cada uno de nosotros pues tiene que observar y descubrir en su interior. Pero aquí vemos que uno de sus objetivos es sorprender a muchos incautos y para ello pues va a utilizar muchos medios. Entonces vamos a encontrar personas que hablan muy bonito, que son pues muy elocuentes, ¿no? Que tienen pues un buen manejo del verbo, que van a tratar de sorprender a las personas haciéndole pues grandes presagios, contándole cosas que a esas personas pues los maravillen, contándoles por ejemplo experiencias maravillosas e increíbles que ha tenido, ¿no? Y con ello pues va sorprendiendo a la otra persona, lo va impresionando. ¿Sí? Lo va pues allí fanatizando, la persona dice, no, este sí sabe, mira lo bonito que habla, mira lo elocuente que es, mira lo mucho que sabe, mira los poderes que tiene, ¿sí? Bueno, al fin y al cabo, ¿qué pasa entonces con esos mitómanos? Pues lo que vemos constantemente, pues hasta en documentales y en la televisión. Al fin y al cabo, pues son luces fatuas que se apagan y dejan a muchísimas personas desorientadas y con muchísimos daños en todos los niveles. Sí, ya por ahí, pues cuántas personas no hemos visto que se creen Jesús. ¿Cuántos Jesús no hay por ahí actualmente, no? O que se creen Mahatma, o que se creen pues unos gurús, y al fin y al cabo pues terminan buscando los presos en unas fincas que están por ahí metidos y allí pues meten a todos los otros seguidores. Bueno, así terminan, ¿no? Son como un paredón sin ninguna base, sin ningún cimiento. Algunos detalles pues de la mitomanía son los siguientes: el delirio de grandeza. Ese delirio de grandeza, pues como les decía, ¿no? Viene como de esos complejos de inferioridad. Una persona que tiene complejos de inferioridad, por lo que sea, ¿no? Tiene pues ese orgullo herido, tiende a meterse en su mente y allí en su mente se ve muy grande, ¿sí? Para tapar aquella falta de valor, ¿no? Que se tiene a sí mismo, lo hace con delirios de grandeza, con creerse que es el más y que es el mejor. También otro detalle pues es la mentira, es el autoengaño, ¿no? La persona pues obviamente se mete allí a fantasear, todo ese proceso de fantasía pues es mentira. Y allí la persona fantasea incluso que hasta es un superhéroe, que tiene poderes y tantas cosas de tilde, pues podríamos decir que está ridículo, ¿no? Se mete uno allí pues a formular y a proyectar en su mente. Está también el detalle de pues la búsqueda de seguidores y también pues en el tema de la mentira uno puede encontrar también, a ver, aquellas mentiritas piadosas que uno puede decir, ¿no? En torno a que a uno le mostraron tal o cual cosa y al fin y al cabo pues no le mostraron nada, o que uno sabe tal o cual cosa, o que uno verificó, que uno comprobó, que uno corroboró. Incluso uno lo puede hacer hasta por no quedar mal delante de un grupo de personas y allí pues hay unos detallitos que están alimentando ese yo, ¿sí? En torno pues a la búsqueda de seguidores, eso uno tiene que trabajarlo, específicamente cuando uno está en la parte ya de instruir, de ser instructor. Entonces uno quiere que pues las personas le vean las conferencias, que las personas pues asistan a las salas, que las personas le digan a uno lo bien que uno lo hace o lo excelente que uno lo hace y así. Entonces ahí se están manifestando detalles, detallitos, ¿no? De ese yo que busca seguidores, que cuántos likes me le dieron a la publicación, que cuántas personas vieron la conferencia y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a encontrar también otro detalle en torno a profetizar locuras.
¿sí? A profetizar que van a venir pues grandes catástrofes, que pues no es mentira, no es mentira que pues se avecinan por ahí, pues porque ya estamos pues a final de raza, pero es en la forma, ¿no? Es como una forma de meterle miedo a las personas, para que las personas vengan, incluso pues al conocimiento, ¿sí? Y vengan pues a través de ese miedo, porque si no están aquí, porque si no pertenecen, entonces ahí pues no se van a salvar, ¿no? Entonces eso pues hay que también uno observarlo. La calumnia al prójimo, el hecho de pues nosotros criticar a las demás personas, personas que no pertenezcan a el conocimiento o incluso pues hasta los mismos compañeros. Eso tiene uno pues que observarlo, ¿sí? Calificar a las otras personas de magos negros. Estos defectos psicológicos son muy difíciles para nosotros verlos en nosotros mismos. Entonces los vemos en los demás. ¿Sí? Entonces, pues allí ese compañero, no, ese es mago negro. O aquel que pertenece a otra religión, no, pues ese es mago negro. Nosotros lo que tenemos que ocuparnos es de pues, encontrar ese defecto en nosotros, trabajarlo y eliminarlo, ¿sí? Y dejar que las demás personas hagan como pues entiendan hacer. Al fin y al cabo, pues esas personas se van a enfrentar pues a la ley divina. ¿Sí? Y si hay algo que uno tiene que decir, si hay una referencia que uno tiene que poner en determinado momento, pues bueno, conscientemente uno lo va a hacer, pero pues no en esa forma de ataque. ¿Sí? Recordemos también que esos defectos psicológicos que uno más ve en la otra persona y que a uno pues más le molestan es porque son los defectos que uno pues más tiene desarrollado, ¿no? Entonces uno suele ver al otro como el mago negro, suele ver al otro como el fanático, suele ver al otro como el pseudo esotérico y no se da cuenta que bueno, uno tiene pues esos defectos bastante desarrollados. Bien, ahora pues sí vamos a hablar de cómo se crean, pues, o cómo se desarrolla, ¿no? Esta mitomanía. Tenemos la personificación, tenemos también los astrales, tenemos situaciones exteriores y tenemos pues el fanatismo que ya lo hemos explicado, ¿no? Una persona que empieza como fanático se va formando, obviamente, como fanático, va alimentando ese yo y luego ya pues lo que le toca es ser mitómano, ¿no? Entonces de ser seguidor, pues en algún momento ha de pasar pues a ser el líder y a tener sus propios fanáticos y seguidores. Pero bien, la personificación, pues les decía que uno se mete en su cabeza a imaginarse y a proyectar toda clase de fantasías. En su cabeza uno es el protagonista, en su cabeza uno tiene poderes, incluso a veces hasta fuera de lo que es el ámbito espiritual, ¿sí? Porque uno se mete en su cabeza y uno puede pensar, no, yo soy un maestro, yo soy un elegido, yo soy un enviado, yo soy un profeta, ¿sí? En base a una religión. Pero hay que observar también fuera de la religión, porque uno a veces se mete ahí a pensar que uno es el gran cantante, que uno es la gran actriz, perdón, que uno es el gran bailarín, que uno es el gran esto, que uno es el gran aquello, y que todo el mundo mira a uno, y que todo el mundo admira a uno, y que todo el mundo envidia a uno, y que uno va por la calle y todo el mundo pues le está prestando atención. Y eso le genera a uno muchísimo placer, muchísimo placer. Esa es la personificación. Verse uno ahí en su mente, fantasear a uno, proyectar películas donde uno es el protagonista y donde uno es el héroe, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando uno está haciendo este proceso, obviamente todos esos elementos subjetivos que uno tiene, pues eso es lo que se nos va a manifestar en el astral, porque uno no está despertando conciencia, sino más bien uno la está durmiendo más. Entonces allí en el astral esos yoes toman forma y se proyecta pues un astral donde efectivamente pues viene hasta un yo disfrazado de Buda, disfrazado de Jesús y le dice a uno, no, sí, usted tiene una misión importante, usted en tal existencia fue tal o cual guerrero, fue tal o cual rey, ¿sí? Y entonces ahí sí queda uno segurísimo de que uno es y todo tiene sentido. Entonces ahí vienen las situaciones exteriores. No es que sí, es que yo soy ese maestro, porque es que mira, pensamos iguales. Es que a ese maestro le gustaba el color amarillo y a mí me gusta el color amarillo.
Es que en una ocasión yo dije tal o cual frase y esa frase pues la dijo esa persona o la escribió en tal o cual libro. Y ya, ahí está uno, ya, perdido totalmente. Y sí, ahí podemos ver lo que les decía en un principio, cómo el fanatismo y la mitomanía son dos enfermedades de la mente. Dos enfermedades de la mente. El hecho de uno meterse allí a su mente a forjar toda clase de fantasías, pues no es el correcto funcionamiento de la mente, no es para lo que la mente está. Y eso nos genera a nosotros incluso pues una adicción, donde uno quiere estar fuera de la realidad y quiere estar metido allí. Entonces sí, eso es un detalle de la locura. ¿Sí? Entonces todo eso nosotros pues tenemos em, que reflexionarlo para evitar este tipo de cosas. Y pues lo que es el fanatismo y la mitomanía, pues es algo que nos va a acompañar muy a lo largo de este camino. Porque ahorita decíamos, bueno, la mitomanía es creerse sus propias mentiras, pero dígase que hay personas que, por ejemplo, practican, incluso practicando, corren el riesgo de caer en la mitomanía. ¿Por qué? Porque a medida que una persona va practicando, pues va desarrollando y va adquiriendo ciertas habilidades y ciertas facultades. Y la persona entonces comienza a creerse como que eso es suyo. Cuando todo eso que uno va desarrollando, que uno se va eh, ganando, que uno va liberando, pues es del ser. Porque recordemos que el ser es el que hace. Entonces la persona se titula de eso. Y se va creyendo que es súper especial, que es súper poderoso, ¿sí? Y entonces ahí es donde los toma la mitomanía y pues si la persona lleva algún avance, algunas iniciaciones, pues hasta puede terminar volteando esas iniciaciones, volteando pues todo el trabajo que ha hecho hasta ese momento. ¿Mm? Entonces pues hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, estos elementos, estos defectos que hemos visto el día de hoy, ¿cuál es el trabajo que hemos de hacer? Bueno, hay que reflexionar. No porque estemos en el conocimiento y que aquí se hable en contra del fanatismo y la mitomanía, es que no somos fanáticos y mitómanos. Sí, más bien la conferencia está para eso, para que nosotros aprendamos a identificar esos detallitos dentro de nosotros, que nos van a acompañar por un largo tiempo. Y siempre van a estar saliendo detallitos, incluso pues muy sutiles, ¿no? Que si uno no está ahí ducho con lo que es la autoobservación, pues los deja uno pasar y pues ahí está alimentando esos yoes. Entonces, ahí tenemos la muerte psicológica para trabajar pues todos esos detalles que hemos visto el día de hoy, la autoobservación, todos esos detalles que hemos visto pues los vamos a buscar en nuestro interior, ¿sí? Ya sea incluso que hayamos pertenecido a una escuela religiosa anteriormente, o detalles de ese yo fanático que se nos hayan manifestado hasta fuera de la religión, como veíamos en un principio, o de la mitomanía también, ¿sí? Entonces lo hacemos a través de la meditación reflexiva. Llevamos ese yo fanático y ahí comenzamos a observar ese yo mitómano y comenzamos ahí a observar escenas donde se nos hayan manifestado pues esos yoes. También lo vamos a hacer de forma en marcha, en muerte en marcha, ¿sí? Uno mismo, por ejemplo, a una persona le comenta con respecto a este conocimiento y la persona pues le pone una cara y uno siente un desagrado o la persona le da una argumentación de lo que cree y entonces ahí pues uno quiere comenzar a discutir y quiere convencer. Entonces ahí en el momento pues uno empieza a pedir muerte a absolutamente todo eso, ¿sí? Bueno, compañeros, entonces con eso finalizamos esta conferencia del día de hoy. Antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia que pues se titula La vida y el nivel del ser. Allí pues vamos a ver cómo nosotros allí pues vamos a ver cómo nosotros pues podemos cambiar nuestra vida aumentando nuestros niveles del ser, ¿sí? Allí pues vamos a estar hablando también un poco, tocando el tema de la ley de la correspondencia, incluso hasta de la ley de la atracción, porque pues todo lo que acontece en nuestra vida, todo lo que uno atrae, ya sean las personas o las situaciones,
bueno, se da por eso, ¿no? Porque tenemos tal o cual nivel del ser. Bien, vamos a ver por acá si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a este tema, para pues darle solución. Bueno, por aquí Luz Mary nos dice gracias, gracias. Sí, es muy importante. Todos son importantes. 1.000 millones de gracias por todo. Bueno, gracias a ti, Luz Mary, por estar acompañándonos. Irma Quintero también nos saluda y nos deja bendiciones. Perfecto. Nos reporta sintonía. Nos dice que tuvo un accidente en el teléfono y se borró todo. No quedó nada en memorias. Bueno, perfecto, pero pues hay maneras eh, de recuperar ese tipo de cosas. Y también, pues si te refieres, por ejemplo, al material que se ha enviado con respecto al curso, puedes escribirnos a cualquiera de los instructores y ahí pues te lo haríamos llegar nuevamente. Osval Alcid nos dice, o sea, no hay que creer ni en la señorita Jessie porque si creemos en ti nos volveremos a un caso clínico. No, no hay que creer en absolutamente nadie, en absolutamente nadie. Nosotros aquí pues les entregamos el conocimiento puro, gratuito, como lo recibimos y ya pues cada quien, ¿no? Tiene la responsabilidad de comenzar a practicar, de comenzar a comprobar y de comenzar pues a corroborar, ¿sí? Entonces ahí es donde va a salir la sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros aquí pues siempre los dirigimos a que desarrollen esa relación directa con su propio ser, que ese es el maestro, que ese es el gurú. Aquí solo les damos las herramientas, que simplemente o solamente les van a servir esas herramientas si ustedes las ponen en práctica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros a través de las conferencias, nosotros que practicamos, ¿verdad? Uno obtiene comprensiones, uno va sacando su propia sabiduría y uno comparte parte de esas comprensiones con ustedes, pero para que les sirva como una referencia. Y siempre pues tratamos de aclarar eso. Por ejemplo, los domingos nosotros hacemos meditaciones reflexivas o estudios y siempre la recomendación es esa, es una referencia. Solamente les va a servir si ustedes comienzan a practicar la muerte y comienzan a observar esos detalles, a enjuiciarlos, comprenderlos y eliminarlos. Y lo mismo con todo lo que damos en las conferencias. Todo, absolutamente todo lo que se da acá es para que se practique y se compruebe. ¿Sí? Y ese yo creyente, pues hay que trabajarlo. Si es preciso, pues llevarlo a meditación o no, va a ser preciso llevarlo a meditación reflexiva, porque nos vamos a dar cuenta más adelante incluso que nosotros somos creyentes de absolutamente todo. La creencia no solamente se da en lo que es el ámbito de la religión, pero a ver, nosotros fuimos a la escuela y allí en la escuela nos enseñaron que Darwin dijo tal cosa, nos enseñaron de la historia, de cómo pasaron tales o cuales guerras, pero nada de eso uno lo ha comprobado. Entonces uno es creyente y se ha intelectualizado con todas esas cosas. Pero uno, pues aquí en el conocimiento obtiene herramientas hasta para ir a investigar aquello. ¿Sí? Y ahí pues si uno va a experimentar lo que es la verdad. Eustaquio nos dice, ¿quiere caerle mal a una persona? Contra, contradígale algo del fanatismo y verá. Pues sí, nosotros solamente simpatizamos con aquellas personas que pues alimentan nuestra autosimpatía, ¿no? Es decir, que están de acuerdo con nosotros, que nos dicen que sí, que defienden aquello que nosotros defendemos. Y obviamente, pues aquellas personas que no, pues inmediatamente son nuestros enemigos, ¿sí? Entonces, sí. Y pues el fanático, sí, el fanático, toda aquella persona que no cree lo que yo creo, que no piensa como yo pienso, bueno, pues ahí hay una enemistad. Inmediatamente pues son mis enemigos. Si forman parte de mi mismo círculo y a veces pues en el mismo círculo también vamos a encontrar pues esos inconvenientes, ¿no? Porque hay
cositas con las cuales no están de acuerdo ahí en base pues a su misma religión, a sus mismas creencias y bueno, ahí también pues tienen sus inconvenientes. Pero sí, pero eso también nos da pie a extender, ¿no? Ese yo fanático, a verle más detalles, que no simplemente es en el ámbito religioso, es en absolutamente todo, ¿no? Y ahí pues está metido ese yo fanático. Reinaldo nos saluda a todos. Orlando Barrios también nos deja un saludito. Por aquí Sujay nos dice, hola, feliz noche. Lo ideal sería avanzar uno mismo aplicando los 3 factores constantemente. Puede uno guiarse con los textos de Samael Aun Weor, siempre que se aplique el conocimiento, claro está. Bueno, es que lo mismo que decía, allí, por ejemplo, tenemos maestros, porque sí hay personas que han alcanzado su maestría, ¿no? Y nos han dejado un conocimiento ahí organizado, puro, orientado hacia lo que es la práctica. Pero eso es una referencia, ¿sí? Eso pues hay que ponerlo en práctica para comprobarlo. Incluso uno tiene que tener la salvedad que esos maestros pasaron por un proceso donde muchas cosas que en sus inicios ellos dijeron, ya a sus finales tuvieron que corregir. Porque aquí sí, uno va desarrollando conciencia, pero uno también se va equivocando. Y lo mismo, esos maestros tuvieron que pasar por el mismo proceso que uno tiene que pasar, salir de la ignorancia para llegar pues a ese estado de completa luz. Entonces, todo lo que nosotros encontremos que haya dicho un maestro tiene que ser comprobado, porque ellos mismos al final corrigieron muchas cosas que en un principio y la gente pues las tiene por ahí como pues, batuta y constitución, pero fueron cosas que al fin y al cabo se corrigieron, porque ellos se dieron cuenta que estaban mal, que no eran correctas. Y por eso pues uno no debe de creer, sino más bien tomar como una referencia para ir a investigar y para comprobar. ¿Mm? Y bueno, con respecto a tu primera pregunta, claro, el trabajo con los 3 factores nos va a permitir que nosotros vayamos desarrollando cada vez más esa comunicación directa con nuestro ser. Entonces allí pues nuestro ser es nuestro verdadero guía y nuestro verdadero gurú es quien nos va pues a estar mostrando, ¿no? Todo lo que necesitamos saber o toda la sabiduría que requiramos, ¿no? Em, Bien, por aquí nos dice Perfecto a Vázquez, aporto algo. Nosotros tenemos en el estudio bíblico muchas interpretaciones. En el principio fue la inteligencia, luego el verbo y luego la luz. Por eso que el verbo tiene mucho poder. Por ese efecto surgió la luz. Hubieron muchos profetas que alumbraron con mucha luz y la humanidad no los escuchó, por lo que arrastramos un karma generacional, el cual con este estudio tenemos que irradiar esa luz. Enoc nos trajo una gran enseñanza del ser para su época. Era el hombre de Dios, era el hombre más inteligente de la tierra y se da la mente infinita, que es la metafísica. Bueno, Osval Alci nos dice, si hubo en Antioquia, Colombia, un grupo de personas que creían ya tenía poderes mágicos, hicieron una hoguera, especie de ritual, y eran de la gnosis y se quemaron. Eso salió por las noticias. Uy, ay, qué terrible. Em, bueno, y cosas peores se han visto. Cosas peores se han visto. A cada rato pues uno ve, ¿no? Que le sacan un documental a tal maestro en tal sitio y ahí uno ve todas las vejaciones que hacía con esos seguidores y cómo los dominaba, cómo los esclavizaba en el aspecto laboral, incluso pues también en el aspecto sexual. Y eso se da a cada rato, a cada rato, a cada rato, ¿no? Es muy común que de estas instituciones pues salgan personas así. Por ahí, por ejemplo, hay un documental que hablaba acerca de, no me acuerdo cómo se llama. Los pseudomaestros. Los pseudomaestros, sí, como los patriarcas de la gnosis o algo así, sí, que fueron pues cuando el maestro Samael murió, ¿no? Todo el mundo pues se estaba allí peleando porque por a quién le habían dejado la gnosis y cada quien pues agarró y hizo su escuelita aparte. Y pues, cuántas cosas salieron de allí, ¿no? Cuántas cosas salieron de allí, cuántas vejaciones, cuántos abusos y cuántos afectados por la gnosis. Por ahí había, pues, había hasta un grupo de apoyo que se llamaba así, afectados por la gnosis. Y bueno,
Sí, tanto así que hay países donde pues la gnosis está totalmente prohibida, ¿no? Porque sí, dieron mucha agua a beber. Y bueno, no tan solo en torno a la gnosis, en torno a todo, al catolicismo, al cristianismo, a veces surgen nuevas religiones donde aparece uno que pues es Jesús y hasta viene hasta con su María Magdalena allí, ¿no? Y ahí pues emboba a cientos de personas y bueno, hubo un tiempo donde a la vez habían como 10 Jesús en el planeta Tierra. Había uno en Japón, había otro, no sé si en China, otro en África, y bueno, ahí se dividió Jesús en 10. Y así sucesivamente. Y muchas cosas, muchas cosas. Hay mitómanos que han llevado personas hasta envenenarse. Sí, porque lo van a venir a rescatar, pero para rescatarlos, entonces tienen que tomarse tal o cual cosa y ahí hacen pues ese suicidio grupal. O sea, cuando se dice que el fanatismo y la mitomanía son dos enfermedades de la mente, no es juego. O sea, son dos enfermedades de la mente. Son estados de locura. ¿M? Y lo triste es que se empieza de a poco. Se empieza de a poquito, ¿no? Se empieza alimentando detallitos. Y ya llega uno a un punto que, bueno. Em, Eustaquio nos dice, bueno, uno practica al inicio como un fanático, pero al aplicar la revolución eso queda atrás. ¿Es así, señorita? Es que, a ver, ahorita pues hacíamos la división de esos caminos, ¿no? Que se nos presentan cuando nos llegue el conocimiento. El camino del fanático y el camino del práctico. Entonces, lo que sí hay es fanáticos que se creen prácticos. Pero una persona que verdaderamente practica, no vamos a decir que no tiene detalles de fanatismo, pero como está practicando la muerte, observa esos detalles del fanatismo y los va eliminando. Entonces va a tener éxito. Pero sí hay fanáticos que se creen prácticos. Un ejemplo sería una persona que recibe las prácticas del conocimiento y se pasa todo el día haciendo las prácticas del conocimiento. Pero cuando uno va al fondo, pues la persona realmente no está muriendo, no está eliminando defectos psicológicos, no está practicando lo que es la muerte en marcha. Pero ahí lo vemos practicando la O, practicando la transmutación de fuerzas cósmicas, que si hace sus derviches, ¿no? Y todo eso. Pero lo que tiene que practicar, ¿no? El desarrollo de los tres factores, que es la base, que es lo primordial, eso no lo practica. Entonces, eso hay que observarlo. Hay fanáticos que se creen prácticos, ¿sí? Y eso también viene con el falso sentimiento del yo, que nos impide ver que realmente no estamos practicando como deberíamos de practicar o dándole prioridad a lo que deberíamos de darle prioridad, que son los tres factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Tina nos dice que entró tarde y nos da las gracias. Bueno, gracias, Tina, por acompañarnos y recuerden que estas conferencias pues quedan grabadas y que mañana pues estaremos enviando el material de esta conferencia por audio y la diapositiva también. Talía Laureano nos dice, muchísimas gracias por la información y explicación, excelente conferencia. Gracias a ti, Talía, por habernos acompañado. Inés Wagner también nos saluda. Máximo Carrasco nos dice, gracias por la explicación sencilla y fácil de entender. Bueno, gracias Máximo por habernos acompañado. Julio Querecuto nos deja saludos fraternos, también pues saludos para ti. Osval Alcid nos dice, y hasta el astral nos puede engañar. Miren qué pasa. El astral, recuerden que nosotros nos manejamos en ese astral lunar, ¿sí? Ese astral pues está lleno de la subjetividad de nuestros yoes. Allí pues se manifiestan nuestros yoes, claro que sí. Es por eso que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para despertar conciencia, para durante el día estar muriendo a todos esos defectos que se quieran manifestar, para que en la noche lo que se manifieste sea la conciencia, ¿sí? Entonces, a ver, si nosotros durante el día estamos alimentando esos yoes mitómanos, esos yoes fantasiosos, ¿qué es lo que se nos va a manifestar a nosotros en la noche, allá en el astral? Esos yoes. Esos yoes misticoides van a tomar forma de cualquier maestro, hasta de un ángel de luz y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pues eso, hay que estar muriendo. Cuando una persona muere, pues va liberando conciencia y ahí se va dando la objetividad.
pero mientras una persona no está muriendo, pues se va a manejar en la subjetividad. Entonces va allí a los astrales pues a reafirmar a sus propios yoes, a sus propios efectos psicológicos. Les voy a poner un ejemplo. A ver, uno, y ojalá reflexionemos sobre eso. Uno quiere, por ejemplo, ir a investigar con respecto a determinado maestro, pero sucede que uno es fanático de ese maestro. Uno es fanático, ese yo fanático pues es un yo enamorado, ¿no? Y tiene pues muchos otros detalles ahí perversos. Entonces uno va al astral a investigar, ¿no? Con todo ese fanatismo, con todo ese enamoramiento montado. Uno no va con conciencia libre, uno no va eh, pues allí en un equilibrio, ¿no? Con esa apertura de investigar, de experimentar la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros yoes pues se manifiestan y nos hacen ver aquello que nosotros queremos ver, aquello que nosotros pues fuimos a buscar, más no la verdad, ¿sí? Entonces, el que nosotros podamos tener esos astrales objetivos y conscientes está relacionado a la muerte. Si nosotros pues tenemos un desagrado o un agrado con respecto a alguien y vamos y investigamos en ese estado, alimentando esos yoes, eso es lo que se nos va a manifestar allá. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros primero trabajemos esos estados antes de ir a investigar. Esos estados de fanatismo, esos estados por la otra parte de desagrado, ¿sí? Entonces allí, pues, sí nosotros vamos a estar experimentando lo objetivo y lo consciente. Fíjense que uno va a investigar un supuesto maestro y uno por el fanatismo que tiene ni siquiera lo conjura. Y esa es una de las herramientas que uno tiene para darse cuenta si una persona pues es maestro, ¿no? Y uno no lo conjura, qué pena conjurar al maestro, eso es una ofensa. Y así. Entonces, morir. La muerte es lo que nos libera la conciencia y nos permite pues tener o experimentar la objetividad, ¿no? En el astral. Por aquí Eblis nos dice, la doctrina enseña pero no educa, por eso hay que practicar y comprobar la verdad y eso lo conseguimos en el autoconocimiento, hay que tener criterio propio. Así es. Hay que practicar y comprobar. Incluso uno no se puede fiar siquiera de su propio razonamiento, ¿sí? De sus propias hipótesis, de esas teorías que hace la mente, ¿no? Hay que ir más allá de la mente. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con el trabajo de muerte psicológica. Recuerden que cuando uno está muriendo allí, eliminando todo eso que es subjetivo, que se proyecta a través de nuestra mente, entonces ahí pues nos liberan esa sabiduría que viene del Padre, que está más allá de la mente. ¿Sí? Pero claro, hay que practicar, para eso hay que practicar. Faber nos dice, buenas noches. Y en los 4 evangelios, sí hay mucha verdad y hay salvación sin fanatismo y hay verdad o solo es de hombres lo escrito. Saludos desde Colombia. Bueno, Faber, mira, hay que decir que pues la Biblia, vamos a decir que tiene muchos textos sagrados, ¿no? Y textos que no se pueden leer a letra muerta, que es lo que nosotros hacemos. La Biblia pues está escrita en un lenguaje astral, ¿sí? Allí en la Biblia, por ejemplo, nosotros encontramos el proceso de la primera montaña, encontramos el proceso de la segunda montaña, ¿no? Que son procesos iniciáticos que uno tiene que vivir, que incluso se van explicando en algunas conferencias. El tema con la Biblia es que pues ha sido muy tergiversada, ha sido muy manipulada, ha sido muy prostituida. Hay muchas cosas que se han perdido en esos procesos, por ejemplo, de traducción de la misma, ¿sí? Y obviamente muchas cosas se le han quitado. Por ahí incluso están apareciendo libros, ¿no? Que hubo que esconderlos para que no los quemaran o no los desaparecieran. Y sabrá Dios cuántos más pues nos han escondido, ¿sí? Pero una persona que va desarrollando la intuición, pues va descubriendo o se va dando cuenta de algunas cosas que sí tienen trascendencia y que sí tienen un significado para el trabajo esotérico. Claro que sí. Pero, pues ahí volvemos al tema de la práctica, ¿no?
Ahí volvemos. Nosotros vamos a experimentar todo aquello que pues aparece en la Biblia, lo que se pueda salvar, ¿no? Como el proceso de la primera montaña o de la segunda montaña, cuando nosotros lo comenzamos a vivir. Tenemos ahí ese Génesis, que es toda esa primera montaña donde pues vamos a crear los cuerpos existenciales del ser, esos cuerpos solares. Luego tenemos ese Apocalipsis, que es donde vamos a vivir todo ese proceso de la muerte del ego y de los yoes causa. Entonces, al fin y al cabo, son referencias también. Perfecto A. Vázquez nos dice, ¿cómo me gustaría rescatar todo lo perdido del, ¿del qué? Del so what? Les agradezco mucho poder recuperar toda su información. Dios bendiga este estudio, gracias. Del curso te refieres. Bueno, si es así, nos puedes escribir a cualquiera de los instructores a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, allí te enviaríamos un link para que pues puedas descargar ese material. Osval nos dice, o sea, lo más importante es la muerte del ego. Bueno, una buena reflexión. La muerte del ego es la base de este trabajo, ¿sí? Pero son tres los factores. Y esos factores hay que practicarlos de una forma equilibrada, ¿sí? No podemos dejar ninguno afuera, ni darle preferencia a alguno. ¿Sí? Entonces cada factor pues tiene su importancia en torno a lo que es el trabajo y estos factores son codependientes, pero vamos a decir, y es así, la muerte es la base de este trabajo, porque incluso lo que nosotros vamos a subir a través de la práctica del suprasexo es la energía que ahorramos gracias a la muerte y también la energía, esas esencias que liberamos gracias a la muerte psicológica. Entonces sí. Y si hablamos del factor del sacrificio, lo que nos permite desarrollar ese verdadero amor desinteresado es que nosotros estemos eliminando esos yoes egoístas. Entonces, pues no podemos dejar de fuera ninguno, pero la muerte es la base de este trabajo interior. Jocelyn nos dice, pero la gnosis enseña lo mismo que enseñan aquí, solo que no se divulgaba lo del sexo, esa enseñanza era oculta, solo se le enseñaba a los que entraban a la segunda, estaba que era la nupcial, ahora no sé si en la gnosis están enseñando igual que aquí, todos a la luz. Em, bueno, Jocelyn, como yo no tengo desconocimiento de eso, pues no me puedo quedar callada y pues puede parecer lo mismo, pero de fondo y de forma no es lo mismo. No es lo mismo y pues te lo digo porque yo pertenecí pues a una escuela gnóstica, ¿sí? Cuyo maestro titular pues era uno que se hacía llamar Lashmi, ¿sí? Entonces ahí pues hay muchos detalles que nosotros podemos identificarlos. En la conferencia 25 vamos a hablar acerca de exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Entonces allí vamos a aprender a diferenciar a una escuela pseudoesotérica de una escuela esotérica. Aunque parezca lo mismo, pero hay muchos detallitos que pues le permiten a uno pues identificar, ¿no? Y también pues pedirle al ser que le muestre a uno. Si uno tiene esa duda de que pues es lo mismo, hay muchas personas incluso que pensando que esto era gnosis, pues quisieron buscar una escuela física, gnóstica, donde consagrarse, ¿no? Y al fin y al cabo se daban cuenta de que no era lo mismo, ¿sí? De que se decía una cosa pero se practicaba otra. Pero también el ser con mucho gusto le muestra a uno qué es lo que pasa, ¿no? Detrás de esas escuelas. Y eso pues vale más de cualquier cosa que yo pueda decir o que ellos puedan decir. Inés Wagner nos dice, para evitar caer en estos fanáticos, considero buscar un punto de equilibrio. Gracias. Bueno, Inés, es que ese punto de equilibrio viene por la muerte. La muerte es lo que nos permite a nosotros equilibrarnos. Fíjese que el yo fanático, como todo yo, pues tiene sus dos polaridades, ¿sí? Tiene esa polaridad que es el fanático, que es el que, mucho celo por su religión, por su escuela, y tiene la otra que viene siendo como el ateísmo, ¿no? Y ese desapego, ese no creer pues en la espiritualidad, ese desagrado hacia las cosas espirituales.
Entonces uno trabajando una parte y la otra pues llega pues a ese punto de equilibrio. Pero hay que trabajar los detallitos que se manifiestan en un lado y que se manifiestan pues también en el otro, ¿no? Y la comprobación es súper importante. El creer y no creer son dos caras de la misma moneda. El creer y no creer son dos caras de la ignorancia. ¿Sí? Lo que nos ayuda pues a salir de eso es que nosotros comprobemos y que practiquemos, que experimentemos. Marisol nos dice gracias, excelente conferencia, un abrazo. Gracias Marisol por habernos acompañado. Ángel Villorina nos dice, ¿qué es conjurar? Bueno, conjurar es solucionar a través del verbo. Nosotros explicamos en la conferencia número 7, allí hablamos acerca de las conjuraciones y enseñamos 4 conjuraciones que nos permiten protegernos, porque cuando nosotros estamos aquí en este camino, uno comienza a morir, equilibrar sus centros, a darle un sabio uso a esa energía, uno comienza a cargarse de esa energía. Entonces uno viene siendo una lumbrera para aquellas entidades que pues no producen su propia energía, que son parasitarias. Entonces ahí tenemos estas herramientas para estar constantemente cerrados y protegiéndonos de aquellas entidades, brujas, magos negros, larvas que quieran pues atacarnos y tomar nuestra energía. La palabra conjurar suele confundirse en el ámbito de la brujería o la hechicería, ¿no? Uno escucha conjurar y uno piensa que es un hechizo, que es una brujería, que es un encantamiento. Y no, conjurar pues es solucionar a través del verbo, ¿sí? Conjurar algo negativo, algo que nos quiera a nosotros hacer daño, ¿no? No es un ataque, ¿no? Como un hechizo, una brujería o un encantamiento. Esteban Nava nos da las gracias por la conferencia, gracias a ti por acompañarnos. Osval Alcid nos dice, y hasta los maestros dicen que no los endiosen, o sea, que ya hay fanatismo. Pues un verdadero maestro siempre, siempre pues va a enfocar eso, ¿no? Siempre pues le va a mostrar a la persona el camino para que esa persona desarrolle comunicación directa con su propio ser. Un verdadero maestro. Porque obviamente vamos a ver nosotros por allí tantos gurús, tantos falsos maestros que precisamente lo que buscan es eso, ¿no? Que las personas lo sigan, que las personas lo adoren, que las personas pues estén completamente ahí a su servicio. Pero un verdadero maestro siempre invita a las personas a que se comuniquen con su ser, a que sigan a su propio ser, que ese es su maestro, que ese es su gurú. Pero uno se hace una efigie del maestro y allí coge una foto del maestro, la pone ahí en su habitación y le hace un altar, ¿no? Y ese maestro, el maestro, lo que el maestro dijo y el maestro enseñó. El maestro lo que enseñó fue precisamente a que nosotros desarrollemos nuestro propio camino, nuestra propia sabiduría. Pero fíjense que nadie hace, o muy pocos hacen, lo que los verdaderos maestros nos dejan para hacer. Los volvemos, los tomamos y los volvemos ahí una efigie y allí los idolatramos, ¿no? Y se pierde pues todo el sentido de lo que ellos vinieron a enseñar. Ángel Villorina nos dice, usted tiene varias escuelas, Samael Anweor, Samael Lashmi, Samael Lashmi Misha. Oh, sí, hay varias escuelas. Hay varias escuelas que se salieron de ese gnosticismo. Sí, hay muchas escuelas por ahí pues vigentes, pero no, nosotros no pertenecemos a ninguna de esas escuelas, ni somos una institución, no nos llamamos gnosis, ¿no? Nos llamamos conocimiento de sí mismo y con responsabilidad lo digo para no ser confundidos con esas escuelas que ya pues han perdido toda revolución, ¿sí? Y bueno, la recomendación es que, pues, si ustedes se topan con alguna de esas escuelas, pues investiguen, pregúntenle a su ser si allí van a recibir un conocimiento puro, si les conviene, pues, asistir, ¿no? Si han pertenecido, pues también hay que trabajar lo que es el desligue de esas escuelas y bueno. Pero no, nosotros no pertenecemos, nosotros no somos una religión, no somos una institución, ¿sí? No estamos constituidos así como una institución o como una religión. Somos un grupo que entregamos los 3 factores y bueno, cada quien se hace responsable del trabajo, de su obra, ¿no? De desarrollar pues esos 3 factores que son nacimiento, muerte y sacrificio por la humanidad.
Por aquí nos dice Ángel Villorina, hay varias gnosis. ¿Por qué? Bueno, por lo que comentaba ahorita, ¿no? Cuando el maestro Samael se iba, pues todos esos que dijo el mismo maestro Samael que que dejó una cosecha de Hannas Musen. Entonces, pues todos ellos se disputaron, ¿no? ¿Quién era el sucesor? Realmente quien el maestro Samael dejó, que por ahí pues hasta anda un video, fue pues al maestro Rabolú. Pero todos los demás pues allí se disputaron que eran los sucesores y todos tenían pues una carta firmada. Entonces ahí cada uno pues hizo su escuela y bueno, por ahí pues vemos los frutos, ¿no? Que cada uno dejó. Por eso pues hay tantas denominaciones gnósticas. Y cada una de ellas pues dice que es la verdadera, que es la que pues el maestro Samael dejó, etcétera, etcétera. Bueno, compañeros, no veo que tengamos por acá más preguntas. Vamos a ver si en las demás páginas para las cuales transmitimos tenemos alguna preguntita. A ver, a ver, a ver. Bueno, veo que por aquí a Carlos Sembrano nos dice, saludos, necesito seguir asistiendo a vuestras charlas ya que fui estudiante de vuestra escuela. Bueno, Carlos, bienvenido. Aquí debajo, pues del video tú podrás encontrar un comentario donde está el enlace del grupo de WhatsApp, también el enlace del grupo de Telegram. ¿Sí? Y en la descripción de este video, aparte de esos enlaces, podrás encontrar el enlace al canal de YouTube. Sí, entonces, y bueno, también si no quieres pertenecer al grupo siguiendo la página, pues también te va a salir la notificación de los videos. Vamos a ver por acá. Bueno, por aquí nos saluda Francis Argueta, un saludo para él. Y bueno, compañeros, con eso finalizamos con este tema del día de hoy. Hay muchísimo para reflexionar, hay muchísimo para trabajar. Es un defecto, como les decía, no es que uno diga, no, yo no soy fanático. No, es un defecto que pues uno tiene esos detalles y se le van a manifestar a uno sí o sí. Recuerden que este trabajo consta de que nosotros pues nos veamos tal como somos, que podamos ver esos defectos que tenemos para que realmente los podamos eliminar, ¿no? No de andarnos figureando o haciéndonos figuras de luz, ¿no? Sino más bien de ver nuestra propia perversidad. Em, por aquí nos dice Tina Francés, pelean como religión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Tina, no sé a qué te refieras. Si quieres, por favor, aquí debajo pues explicar, ¿no? Por aquí nos dice Tina también, en la religión dicen, soy aquí, soy allá, y al final todo va en un mismo camino. Ah, bueno, Tina, no. Fíjate que eso es uno de los conceptos, ¿no? Del pseudoesoterismo, de que todos los caminos conducen a Roma y la verdad es que no. Hay caminos que pues nos conducen a la involución. Hay otros caminos que nos conducen al nirvana. Y hay otro camino que nos conduce a lo que viene siendo la autorrealización íntima de nuestro ser, que es que nosotros logremos salir de esta rueda del samsara con la sabiduría o la maestría que nosotros venimos a buscar acá. ¿Sí? Entonces sí, todas las religiones, todas las escuelas, todas las sectas, ¿no? Van a decir yo tengo la verdad, pero muy poquitas, por no decir casi ninguna, por no decir el 99%, no les va a dar a las personas las herramientas para comprobar esa verdad, porque pues no hay tal verdad.
¿sí? Entonces, eso también nosotros tenemos que reflexionarlo, ¿no? Por eso es muy importante que trabajemos la creencia, por eso es muy importante que nos pongamos a practicar, para que comprobemos y corroboremos. Porque es cierto, de tantas denominaciones que andan por ahí diciendo yo tengo la verdad, ¿cuál realmente tiene la verdad? ¿Cómo yo voy a saber cuál la tiene? Si practico y compruebo, solo así. Em, por aquí nos dice Osval, y lo más complicado que no seis traducido es conocimiento. Ah, que gnosis traducido es conocimiento. Sí, realmente. Conocimiento, pues gnosis significa conocimiento. Por aquí nos dice, ¿y cuál es la verdadera escuela? Nos pregunta Ángel Villorina. Bueno, Ángel, ahí tenemos las herramientas. Porque, ajá, yo vengo y te digo, la verdadera escuela es esta. O sea, ¿qué haces tú con eso? Otra creencia más. Si te gusta lo que dicen aquí y si te conviene, pues sí, la verdadera escuela es esta. Y sales por ahí a discutir con otros que la verdadera escuela es esta. ¿Sí? Pero pues nada, tú tienes herramientas ahí para comprobar. A ver, pongámonos de objetivo, ¿no? Si queremos esta noche preguntarle a nuestro ser que nos muestre en un astral con respecto a esta escuela o a otras escuelas, ¿sí? Donde vamos a encontrar pues las herramientas para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Ahí está. Em, a ver, por aquí nos dice Juan Carlos, Jessica, ¿qué es un abad? Abad, yo lo he escuchado, la verdad. Yo he escuchado como en el ámbito religioso, no sé si es alguna clase como de sacerdote o algo de alguna denominación religiosa, pero más de ahí no te puedo decir. Em, por aquí nos dice Ángel, el logotipo que los identifica, ¿tienen escuelas físicas? Em, bueno, logotipo, pues no, o sea, aquí pues nosotros nos hacemos conocer como conocimiento de sí mismo, ¿sí? Entonces, pues no hay como un logotipo que haya adoptado el grupo así como que lo identifique como escuela, no. Y escuelas físicas, bueno, en Colombia hay varias, sí, hay varias, hay en Medellín, hay hasta en Riohacha, hay en Bogotá, sí, en Colombia pues hay varias. Y bueno, hay compañeros de diferentes países que dan sus conferencias de forma virtual, ¿sí? Incluyendo acá, nosotros acá. Y bueno, pero sí, sí hay escuelas físicas en Colombia. Am, Bueno, creo que ya hemos finalizado, compañeros. Gracias por haber estado aquí, por sus preguntas, también pues por sus comentarios que nos permitieron profundizar. Que pasen feliz resto de la noche y pues nos seguimos viendo en las diferentes actividades pautadas para esta semana con respecto al curso. Ya puedes saber. Viernes vamos a estar viendo esta misma conferencia a las 4 de la tarde, hora República Dominicana, pero a través del Google Meet. Sábado veremos la conferencia de fase A por acá, por Facebook Live, y el domingo pues habrá un estudio, ¿no? Ya ahí les estaremos avisando cuál se va pues a estudiar. Juan Carlos nos dice por acá, un tal Fernando Moya se dice que es el abad allí en México de un tal monasterio. Bueno, a investigar, a investigar. Ya nosotros tenemos las herramientas para no comer cuentos. Sí, ya eso si nos dejamos engañar cae a responsabilidad de nosotros, porque tenemos las herramientas para no dejarnos engañar. Solamente pues hay que usarlas, ¿sí? Bueno, compañeros, nos vemos en la próxima. Que pasen buenas noches.